Hola, ¿qué tal? Soy Sergio Guerra y te doy la bienvenida a una nueva transmisión de Diálogos Judiciales, programa que realiza el Poder Judicial de Nuevo León en coordinación con Canal 28. En esta ocasión vamos a tocar un tema muy interesante relacionado con la justicia restaurativa en los centros penitenciarios, para lo cual nos acompaña el doctor Jesús España Lozano y te invito a ver el siguiente video para conocer más acerca de nuestro invitado. Adelante. Doctor Jesús España Lozano es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León con maestría en Métodos Alternos de Solución de Conflictos, doctorado en Derecho con acentuación en Métodos Alternos de Solución de Conflictos de la misma universidad. Abogado litigante de diversas empresas, se ha desarrollado tanto en el sector público como privado. Inició en Métodos Alternos en la Comisión para la Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, creó y dirigió el Centro de Mediación y Negociación de Monterrey, fue facilitador por 5 años de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León y recientemente fundó la Asociación Civil Redes, dedicada al apoyo de personas en situación de vulnerabilidad, personas privadas de la libertad, víctimas de violencia familiar y migrantes. Regresamos. También quiero aprovechar para invitarte a que nos sigas en redes sociales y estés al pendiente de toda la programación que Diálogos Judiciales tiene para ti. Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias Sergio por la invitación. Muchísimas gracias por estar aquí y bueno, ¿qué te parece si comenzamos hablando sobre lo que tú seguramente bien sabes relacionado con la justicia restaurativa en los centros penitenciarios? Vamos a comenzar por tocar de manera general la justicia restaurativa para ir abordando más de lleno este tema. Jesús, primero que nada, ¿qué nos puedes comentar acerca de Redes? ¿Qué es Redes? Ok, bueno, Redes es una asociación civil que nace hace aproximadamente 2 años y nace con la intención de ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad, personas víctimas de violencia familiar, atendemos a violencia contra niñas y niños y también un componente importante que es parte de lo que platicaríamos el día de hoy es las personas privadas de la libertad, personas que están en los centros penitenciarios por la comisión de algún delito y que de alguna manera necesitan un acompañamiento para tener una adecuada reinserción social. Qué interesante, Jesús. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esta asociación? ¿Se pueden acercar todas las personas interesadas a través de sus familiares? ¿Cuál es el primer contacto que cualquier persona interesada en Redes puede realizar? Ok, el servicio que nosotros brindamos en la asociación es de 2 tipos. Uno es de manera psicológica, terapia psicológica, y el otro es atención jurídica. Entonces, si hay alguna persona que nos está viendo el día de hoy que tiene dudas respecto a sus procesos de un familiar que está recluido en algún centro penitenciario, puede llamarnos y ahí se le brindará atención para que pueda saber en qué situación legal está su familiar y que eventualmente sepa qué es lo que sigue, ¿no? Muchas personas lo que requieren es saber cuál es el proceso a seguir. Las instituciones muchas veces o abogados particulares no le dan el debido seguimiento, entonces aquí lo que se trata es darle información, que sepa cuál es la situación jurídica de su familiar y que puedan tomar decisiones respecto a contratar a otro abogado o esperar, porque a veces es una cuestión de esperar, entonces que ellos tengan bien claro qué es lo que sigue, ¿no? Sobre todo porque en muchas ocasiones se les da falsas esperanzas a las personas de que la persona ya va a salir en libertad o que se va a presentar un amparo y que va a salir en una semana y pues esto no es cierto, ¿no? Entonces fungimos como una especie de claridad para las personas, ¿no? Pues qué interesante y sobre todo qué labor que realiza Redes en este tema. Y Jesús, ¿este servicio que ustedes realizan se limita a, por ejemplo, emitir un dictamen de la situación legal de la persona o también es esa parte de acompañamiento, o sea, aparte de explicarle a la persona la situación en la que está su familiar o algún conocido por alguna relación de amistad que se tenga, también se puede ofrecer el servicio legal o tienen contacto con otras asociaciones que a su vez lo prestan? ¿Cómo funciona esa parte? Sí,
Mira, nosotros tenemos un área que valida la situación económica de las personas. En caso de que realmente no puedan pagar el servicio, es decir, que la situación económica esté complicada para contratar un abogado, etcétera, nosotros les apoyamos de manera gratuita. Sin embargo, hay personas que dicen, oye, sí tenemos los recursos económicos para continuar el proceso, pero nos gustaría que fueran ustedes. Entonces, esas personas también se pueden acercar con nosotros. Entonces, tenemos como esta doble nivel de servicio, digámoslo así, ¿no? Qué interesante. Pues enhorabuena por redes. Me parece que están haciendo una labor interesante y sobre todo generando esa idea de que se puede hacer algo por cualquier persona que se encuentra en un centro penitenciario. Jesús, y bueno, una breve introducción acerca de redes, pero ahora coméntanos sobre la justicia restaurativa. ¿Qué es? ¿Qué podemos entender por este concepto? Ok, bueno, todo un tema, ¿no? Lo platicábamos antes de iniciar. La verdad es que la justicia restaurativa viene a ser una alternativa a la justicia tradicional. Nuestra justicia tradicional hoy en día es meramente punitiva. Y todo esto es porque así hemos sido educados, ¿no? A final de cuentas, nuestras familias desde pequeños nos dicen, bueno, si cometes algo malo, si te portas mal, va a venir un castigo, ¿no? Y en la medida que venga ese castigo, va a ser como en la manera en que se hace justicia, se hace lo correcto. Incluso se ha dicho que los padres que no aplican castigos a sus hijos, se les, digamos, discrimina como padres, como pasalones, ¿no? O que no tienen carácter, etcétera, ¿no? Pero porque pensamos que en la medida que el castigo llegue fuerte, hay mayor imposición de la autoridad, vamos a decirlo así, ¿no? Así es. Sin embargo, esto ha sido de manera generalizada en todas las sociedades, y lo cierto es que no necesariamente tiene que ser así. Lo que viene a poner la justicia restaurativa sobre la mesa es la posibilidad de generar solución al conflicto, generar un aprendizaje de este conflicto, Sí. pero que las personas además puedan hacerse partícipes de esta solución. ¿A qué voy? Que ahora, por ejemplo, en la materia penal, si alguien comete un delito, lo primero que se piensa es en la cárcel, ¿no? O sea, que comete un delito, bueno, que vaya a prisión. Así es. Incluso como víctimas, muchas personas dicen, quiero que vaya a prisión, quiero que se le castigue a esta persona, ¿no? Y si no llega ese castigo, entonces siento un sabor como de impunidad, ¿no? De injusticia, quizás. De injusticia, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Hacer un cambio de mentalidad, de perspectiva respecto al tema de cómo estamos abordando la justicia. Y esta justicia restaurativa lo que dice es, vamos a resolver el problema, pero desde el fondo. Vamos a resolver el problema dialogando y reparando el daño que se haya causado. ¿Cuáles son, digamos, las ventajas de tener estos procesos en nuestros sistemas de justicia? No solo en la materia penal, sino también en el área escolar, en el área civil, en el área comunitaria, etcétera, que nos da la posibilidad de que las personas puedan dialogar. Oye, tenemos un problema, queremos resolver esto. Las personas además tienen la oportunidad, quienes han ofendido, digamos, quienes cometieron la ofensa, tienen la oportunidad de poder escuchar a las víctimas de cómo fueron dañadas, cómo esta situación que cometieron les causó daño no solo a ellos, sino incluso también a familiares de ellos. Sí. Y entonces, sobre este entendimiento, ellos pueden hacer una mejor reflexión de lo que pasó. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se castiga a una persona porque cometió un delito, nadie le pregunta si sabe qué es lo que sintió, qué es lo que pasó con la otra persona. Entonces, no hay un entendimiento, no hay, pues, pudo haber sufrido, no, ya no hay una reflexión o concientización de esa persona. Sí. En cambio, a través de estos procesos tienen la oportunidad de darse cuenta. Evidentemente hay gente, y esto hay que decirlo, la justicia restaurativa no son procesos para todas las personas, ni tendrían que ponerse, digamos, de manera obligatoria en todos lados. ¿Me explico? ¿Qué quiero decir? Que los procesos restaurativos son procesos que deben verse de caso a caso. Habrá casos donde la persona que cometió la ofensa pues definitivamente no tenga el mayor reparo o arrepentimiento, ¿me explico? Y sobre todo de dialogar con quien en todo caso dañó. Exactamente, probablemente no tenga esa intención.
Igual las víctimas. Las víctimas puede ser que tampoco tengan esta intención de dialogar, como tú bien lo dices, o bien que no tengan ninguna necesidad. Bueno, a mí ya me cometieron tal ofensa, tal delito, pero no, pues ya salí yo de esta situación, no necesito hablar más con esta persona, ¿no? Entonces, hay de todo. Pero cuando se da, hay muchos beneficios. Por ejemplo, en el tema de las víctimas tienen la oportunidad de poder entender cuál es el contexto, la situación de la otra persona. Ojo, no para justificarle, ¿no? Es decir, no para decir, mira, pues este hombre o esta mujer me robó porque no tenía trabajo, estaba pasando por una situación complicada, entonces lo voy a perdonar. No se trata de eso, sino más bien poder entender el contexto para eventualmente poder salir adelante. Muchas víctimas que han sido víctimas de delitos o de situaciones comunitarias o de ofensas familiares, etcétera, aún con la resolución del juez, aún con una sentencia condenatoria que pone fin al problema, digámoslo así, siguen teniendo como esta preocupación o este sentido de que qué fue lo que sucedió, no me dejaron platicar porque tú bien lo sabes como juez, que en la sentencia no se va a ver como esta parte del sentimiento, digamos, de las personas, ¿no? Se va a ver la parte legal. Y no es que esté bien o mal, simplemente es lo que le toca a un juzgador, ¿no? Claro. Establecer cuáles fueron los supuestos que iban para dictar una sentencia absolutoria o condenatoria, un fallo, ¿no? Entonces, muchas veces después de esta sentencia, las personas siguen teniendo esta intranquilidad, vamos a decirlo así, a diferencia de los procesos de justicia restaurativa. Entonces, me parece que son un buen aliado para la justicia. No diría que tendría que anteponerse uno en contra del otro, ni mucho menos. Creo que son medios que pueden ser utilizados a la par. Algunas personas podrían utilizar un procedimiento adversarial, el tradicional, vamos a decirlo así, y otras personas podrían decir, a mí me interesa ese proceso, a mí me interesa este proceso de justicia restaurativa para poder sentarme con la otra persona, para poder dialogar, etcétera. No sé, por ejemplo, si me permites dar un ejemplo, en tema escolar, hubo un asunto que estábamos viendo en una primaria donde un niño estaba molestando a los compañeros y le robaba el lonche, les estaba quitando el lonche, ¿no? Se enteran los papás, empiezan a hacer pues reclamo a la directora, citan a la madre, no va la madre de familia, o sea, el niño totalmente abandonado, va por fin la abuela. Y entonces la abuela comenta que hay una situación de fondo. La abuela comenta que la madre tiene cáncer de mama, le detectaron cáncer de mama, el esposo la dejó, ella no tiene trabajo, está pasando por una serie de quimioterapias, etcétera, ¿no? El niño, dice la abuela, llorando con la directora, no tenemos dinero para mandarle lonche. La verdad es que le hemos dicho que le diga a sus compañeritos si alguien le puede compartir. Pero un niño de 5º año de primaria pues no tiene estas habilidades, ¿no? Como para decir, oigan, estoy pasando por una situación. No. Entonces el niño está grande, aprovecha su fuerza y se los quita, ¿no? Cuando todo esto pasa, les dan la oportunidad de decirle a la maestra que si quiere compartirlo con el resto del grupo, la abuela da la autorización, lo platican, todos los niños se dan cuenta de esto, y ahora el niño que había sido violentado, que le quitaban el lonche todos los días, llega con su mamá y le dice, oye mami, ¿me podrías dar mañana 2 lonches? ¿Por qué o qué? ¿Traes mucha hambre o qué? No, es que le quiero llevar a mi compañerito. Y entonces todos los niños ya llevaban lonche. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido este diálogo? Lo más fácil, digamos, atendiendo a lo que se comentaba hace un momento del castigo, lo hubieran suspendido, lo hubieran expulsado de la escuela o le hubieran hecho una sanción, pero nada hubiera resuelto, ¿sí? Sí, porque solamente se detectó el hecho aislado, pero no se toma en cuenta el contexto que existe detrás de lo que sucedió. Qué interesante lo que comentas sobre la justicia restaurativa, y efectivamente es un concepto que prácticamente nos llevaría todo el programa. Pero ¿qué te parece, Jesús, si vamos a una pausa y pues seguimos invitando a nuestro querido auditorio para que se quede con nosotros? Recuerden, estamos por la señal de Canal 28. Regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales.
Recuerda que este programa lo realiza el Poder Judicial de Nuevo León en coordinación con Canal 28 y tiene como finalidad dar a conocer temas relacionados con el derecho y su aplicación práctica a casos concretos. En esta ocasión está con nosotros Jesús España Lozano y nos está platicando sobre un tema relacionado con la justicia restaurativa en centros penitenciarios. Jesús, en el bloque anterior estábamos comentando acerca de redes, tu asociación civil en la que participas, y también comenzamos a hablar sobre la justicia restaurativa. Nos ponías un ejemplo muy interesante de un niño que tuvo un incidente en su escuela, pero que se analizó el contexto en el que se desarrollaba, principalmente en el núcleo familiar donde se encontraba el niño. Ahora, sabemos que eso no es nuevo. La justicia restaurativa es un concepto que se ha ido aplicando en cualquier procedimiento legal, pero ¿qué nos puedes platicar acerca de su incorporación en México? ¿Cuánto tiempo tenemos explorando o aplicando más bien estos conceptos en la actualidad? Bien, esa es una pregunta muy interesante porque hay como dos maneras de advertir como el ingreso a la justicia restaurativa en nuestro país. O por una parte podemos pensar que la justicia restaurativa es un proceso que viene desde la antigüedad, es decir, no es algo que ande de moda o algo. Si bien es cierto, en algunos foros o paneles de mecanismos alternativos se está incluyendo con mayor frecuencia, lo cierto es que es un mecanismo que pues desde los inicios de la historia siempre se ha resuelto de esta manera, es decir, hay una manera de resolver en la que se privilegia el diálogo, ¿no? Sin embargo, pues viene estos cambios, digamos, institucionales en el tema legal, donde se incorpora pues un centro de justicia, ¿no? Hablando de los juzgados y todo eso, donde llega un juez, imparte justicia, etc. ¿no? Pero esto lo hemos perdido. Hay una frase de un autor que se llama Niels Christ, que dice: jueces y abogados nos hemos convertido en ladrones de conflictos. Entonces es esta parte de que, pues a final de cuentas, el problema es de los ciudadanos, ¿no? De la ciudadanía. Las personas son quienes tienen su problema, ellos son quienes tendrían que resolver. Claro. Sin embargo, han dejado, digamos, esa potestad de lado y han dicho, bueno, quiero que me resuelva el juez o la jueza. Entonces, bueno, sin embargo, poco a poco se empieza a incluir en la legislación. Y empieza, por ejemplo, en materia penal, en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, donde ya establece ahí pues, la mediación, la conciliación y la junta restaurativa. Ya se empiezan a establecer algunos, digamos, tintes de justicia restaurativa, ¿no? Pero también lo mismo sucede en el área escolar. En la mediación escolar ya también empieza a cobrar más fuerza y ya algunas legislaciones de la Secretaría de Educación ya están estableciendo la mediación como vías de solución de conflictos, etc. Y en la materia penal, en el 2016 llega una reforma que abre las puertas para realizar procesos de justicia restaurativa en los centros penitenciarios, algo que ya se venía trabajando en algunos otros países y que en México se hablaba del tema, pero no había una legislación que nos diera, digamos, ese respaldo, ¿no? Y es la Ley Nacional de Ejecución de Sanciones Penales. Entonces, esta ley ya establece el proceso, ahorita hablaremos de eso más adelante, pero ya establece esta posibilidad de generar la justicia restaurativa dentro de las cárceles. Wow, pues qué interesante. Y realmente es cierto lo que comentas en el sentido de que las propias partes que intervienen en un procedimiento jurisdiccional son quienes en todo caso tienen la posibilidad de llegar a un convenio, de dialogar y sobre todo dar una solución pacífica al asunto sin tener que esperar el dictado de una resolución jurisdiccional que dirima el asunto. Pero bueno, al fin de cuentas existe también la restricción de que se presente la voluntad entre las partes, porque de otra manera no se podría dar este convenio o esta solución pacífica que ellos mismos pueden dar a su asunto. Y que, como tú bien comentas, se incorpora en México a través de un marco legal específico y es con motivo de ello que las autoridades pueden hacer uso de estas herramientas, ¿verdad? Y precisamente que las conozcan las personas para que en todo caso sepan de su existencia y sobre todo las apliquen.
Muy bien. Tocaste un punto básico de este programa, que es la justicia restaurativa en los centros penitenciarios. Trasladando este concepto a los centros penitenciarios, ¿qué nos puedes decir acerca de cómo se da esta justicia restaurativa en las cárceles? Bien. Fíjate, Sergio, que estos procesos de justicia restaurativa vienen de Estados Unidos. En Estados Unidos se empieza a descubrir que hay la oportunidad de que las personas puedan encontrarse con las víctimas para que puedan saber cómo se sienten, cómo han vivido su proceso después de la comisión del delito y tengan la oportunidad de reflexionar sobre el asunto que cometieron, sobre lo que hicieron, sobre los hechos que cometieron, para evitar que lo vuelvan a cometer. Esa es la finalidad. Hay dos ejes centrales en los procesos de justicia restaurativa en los centros penitenciarios. El primero es que la persona que ha cometido la ofensa, el delito, reconozca los daños que ha hecho, que acepte la conducta delictiva y también que le ayude a no volver a reincidir. En México la reincidencia está alrededor entre el 35 y el 40%. Es muy alta la reincidencia. Ahorita vamos a platicar un poco de ese tema, pero regresando un poco, otro de los beneficios que se dan para las víctimas, por ejemplo, otro de los ejes principales es que se repara el daño. Alguna víctima que nos esté escuchando podría decir, bueno, ¿y a mí como para qué me serviría participar en uno de estos procesos? Bueno, lo importante es que vas a generar, digamos, un aprendizaje para la persona que comete la ofensa, pero también van a tener la oportunidad de recibir la reparación del daño, que esto es algo muy importante. En algunos asuntos penales hemos visto que se dicta sentencia condenatoria, se dicta una reparación de daño, digamos, de una cantidad determinada, pero no se paga porque ya hay una pena privativa de libertad. Es decir, pues dice la persona, pues ya me dictaron 5 años de cárcel, ¿para qué pago los 15,000 pesos de daños psicológicos o daños materiales, etcétera? Ya voy a cumplir mis 5 años y se acabó. Entonces estos procesos dan la oportunidad de alcanzar esas reparaciones de daño que se tienen ahí previstas. Ahora, ¿cuál es el mecanismo? ¿Qué es lo que hace que la persona pueda, digamos, reflexionar sobre su conducta delictiva? Es el hecho de escuchar a la otra persona. Mira, tuvimos cerca un asunto de un secuestro. En esta ocasión, la persona que había sido secuestrada estuvo 7 minutos secuestrada. Fue algo, digamos, único, o sea, extraordinario. Lo que sucedió es que detienen a esta persona en un restaurante, la llevan a una casa de seguridad, pero ya había personal operativo y de policía que le estaban siguiendo a esa banda criminal, lo siguen, llegan a esa casa de seguridad y lo detienen. Por eso fue muy rápido, o sea, realmente él estuvo 7 minutos en esa, digamos, privación ilegal, ¿no? Así es. La autoridad ya está como cerca, pendiente de ese caso. Sin embargo, lo que sucede es que esta persona nos cuenta todo lo que sucedió después de esos 7 minutos. Él nos comenta que ya no podía dormir con la luz prendida, claro. Comienza a tener problemas íntimos con su pareja dice, yo no puedo dormir así, o sea, tienes que, ¿sabes qué? Para empezar ya no vamos a poder vivir en esta casa porque está el antecedente, no vamos a tener que cambiar. Y dice, yo no me quiero cambiar de casa porque aquí me gusta, pues es que nos tenemos que cambiar. Tiene una separación con la pareja. En el trabajo empieza a tener problemas porque ya no tenía la misma concentración. Empieza a ir a terapia psicológica, va a una terapia psicológica que no era barata, tenía que cubrir el costo. Tenía que cubrir el costo, un costo elevado. Y cuenta una serie de situaciones que le provocaron esos 7 minutos. Dice, mis papás ahora están al pendiente de mí, ahora mi mamá que me habla cada cierto tiempo, está al pendiente, le sube la presión y que cuando no contesto ya se imagina lo peor. Y dice, en mi casa cambió absolutamente todo. ¿Y sabes cuántos minutos fueron? Ya después nos dice, 7 minutos. Y entonces, cuando tenemos la oportunidad de platicar con la persona que cometió el secuestro, la verdad es que esta persona lo veía algo muy normal, insignificante, o lo minimizaba, muy normalizado, exactamente. Entonces decía, ay, Lick, fueron 7 minutos, no, hombre, de volada llegó la policía, ni chance nos dio de hacerle nada, no, hombre, nada más lo amarramos ahí un rato y para él estaba normalizado.
Pero cuando empezamos a contarle todo esto, esta persona pues cambió su percepción de la situación. Incluso él nos decía, no hombre, Liga, es gente que tiene dinero, o sea, no les pasa nada, al rato va a salir adelante o lo que sea. Entonces cuando le contamos la historia, es que mira, esto fue lo que pasó, y dice, Lig, no pensé que, que eso fuera a pasar. O sea, nosotros nos imaginamos que, o sea, no tenía como tanta percepción. Algunas personas dirán, oye, ¿todos piensan así? No, no todos piensan así. Muchas personas que cometen delitos no tienen remordimiento, muchas personas que cometen delito no les provoca el mayor reparo en cometerlo de nueva cuenta, no pasa nada, pero algunas personas sí. Entonces, por eso vuelvo a lo que decía al inicio, estos procesos son de caso a caso. Así es. En este asunto en particular, esta persona reflexionó, dijo, quiero participar en un proceso, la verdad es que estoy arrepentido por eso. Él no se dedicaba a eso, él estaba pasando por una situación complicada económica, le invitan, está en un momento, digamos, vulnerable quizá. Vulnerable, que no estaba, digamos, con la mejor situación económica para tomar otra decisión. Dice, definitivamente dije que sí, o sea, se me hizo fácil, pues nada más de llevar por él, yo iba manejando, etcétera. Pero dice, estoy arrepentido, no, o sea, no puedo con esto, eché a perder mi vida. Ahora, si antes no tenía dinero en mi casa, ahora la situación está peor, porque en mi casa la situación está complicada. Mi niño que está en la primaria tuvo que salir de la primaria porque ya no hay dinero para pagar la primaria. Ahora, los vecinos critican a mi familia, que no se junten con ellos. Estamos pasando por una situación terrible. Y dice, quiero tener este encuentro con esta persona, quiero escucharlo, quiero decirle que me perdone, etcétera. ¿Cuántos casos podrían haber así? Probablemente 1 de 100 quizá podrían decir, o 1 de 1000, los que sean. Pero nosotros en redes consideramos que si de una persona hay un cambio, si de una sola persona existe la posibilidad de que pueda haber ese entendimiento y esa reflexión, yo digo que vale la pena. Claro. ¿Por qué? Porque esa persona que ha reflexionado tiene la oportunidad de cambiar su vida, tiene la oportunidad de no volver a delinquir, y eso nos beneficia a todos. Porque una persona que vuelve a reincidir no significa que va a volver a dañar a una más, va a volver a dañar a 10 o 15 personas más, no sé cuántas, pero el tema de la reincidencia no es contra una persona, el tema de la reincidencia es contra toda la sociedad. Así es. Entonces son procesos muy complicados. Cuando estamos en los foros hablando de estos temas, ya te imaginarás la renuencia de la gente, de que no, eso no sirve. Y damos estas pláticas y esta comunicación contracorriente. O sea, ¿por qué? Porque estamos muy acostumbrados a esta manera de hacer justicia. No, que se vayan a la cárcel, esa gente nunca va a cambiar, esa gente no sirve para nada. Pero lo cierto es que debemos entender el contexto de estas personas para poder ayudarles a que salgan adelante. ¿Pero por qué los vamos a ayudar? Podrían decir. Bueno, es que necesitamos ayudarles para que no vuelvan a perjudicarnos a nosotros. ¿Sí? Sí, sobre todo incentivar en la gente y en la sociedad que la finalidad no es un castigo y que existen medios alternativos para la solución de estas cuestiones que surgen a diario y que no solamente son 7 minutos en algunos casos, en algunos otros será mucho tiempo. Así es. Qué interesante, Jesús, hablar sobre la justicia restaurativa y sobre todo tener en cuenta cada caso concreto. Vamos a una pausa y regresamos. Estamos en Diálogos Judiciales por la señal de Canal 28. Regresamos. Regresamos a Diálogos Judiciales. Recuerden, estamos por la señal de Canal 28. En esta ocasión vamos a retomar un tema interesante con el doctor Jesús España Lozano relacionado con la justicia restaurativa en los centros penitenciarios. Jesús, nos comentabas acerca de cómo se da la justicia restaurativa en los centros penitenciarios, nos explicabas ejemplos muy interesantes, casos concretos, casos que sucedieron y que realmente tuvieron un efecto en la sociedad. Pero
creo que es una pregunta obligada. ¿Es posible alcanzar una adecuada reinserción social? Híjole, es una pregunta fuerte porque, pues cierto, o sea, lo comentábamos hace un momento, ¿no? La reincidencia en nuestro país está alrededor del 35-40%. ¿Qué quiere decir? Casi la mitad de las personas que cometen un delito es muy probable que lo vuelvan a cometer. Muchas personas dicen, por ejemplo, esto de que la cárcel es la universidad del crimen, ¿no? O este tipo de comentarios de que ya las personas ya no van a cambiar, ya son personas que ya están maleadas, etcétera, ¿no? La reinserción social tiene muchas áreas de oportunidad en nuestro país. Hay centros penitenciarios donde no se están realizando programas adecuados de reinserción social. Incluso hay algunos centros penitenciarios que, frente a las carencias que tienen, terminan dañando más a las personas privadas de la libertad. El tema del hacinamiento, no hay condiciones de salubridad, no hay condiciones de separación de personas internas por el tipo de delito, lo cual ocasiona que una persona que entró por un delito menor puede estar conviviendo en una celda con alguien que cometió un delito grave, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas no ayudan, no abonan absolutamente nada el tema de reinserción social. Desde redes creemos que sí se puede lograr siempre y cuando haya, digamos, disposición de las autoridades de los centros penitenciarios para generar mayores condiciones de reinserción social. Ahora, ¿qué es lo que hemos estado viendo en el estado de Nuevo León? Hay muchas personas que han salido de prisión y que han tenido la disposición de cambiar. De verdad que ha sido un momento de aprendizaje en el centro penitenciario, de reflexión, y dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero esta vida, quiero cambiar. ¿Por qué? Porque en algunos centros penitenciarios tienen la oportunidad de ir a cursos de guitarra, muchas personas se acercan a estudios bíblicos, otras personas estudian inglés, otras personas tienen la oportunidad de terminar sus estudios de primaria, de secundaria, prepa, lo que sea. Entonces hay oportunidades, ¿no? Pero esas las toma quien quiere tomarlas, no es una obligación de las personas que están recluidas, ¿no? Entonces imagínate que estas personas que dicen, quiero tener esta disposición de cambiar, salen del centro penitenciario, sin embargo, regresan a un contexto que no se preparó para recibirlos. Es decir, ellos sí se prepararon para cambiar, ellos se prepararon para tener una mejor toma de decisiones frente a la adversidad, frente a la comisión de delitos, pero regresan a una sociedad que no se preparó. Y entonces regresan a un contexto donde le recibe su amigo o su familiar, hey, bienvenido otra vez, pues ahora ahí tenemos esta plaza, ahora tenemos que ir a este lugar, o ahora ya vendemos, antes nada más robábamos, ahora cometemos estos delitos, pero bienvenido, aparte como has salido del centro penitenciario, pues ahora tú tendrás mayor cargo, qué sé yo, ¿no? Sobre todo que se mitifica la salida de cualquier persona de un centro penitenciario, y me parece que no solo la sociedad en general, sino la familia, por un lado, y el círculo de amistades de la persona que sale de un centro de reinserción social puede estar sujeta a estos consejos o recomendaciones que pueden surgir al momento de salir. Así es. ¿Qué pasa con esa preparación que también debe tener o debemos tener todos? La justicia restaurativa también tiene como finalidad incentivar estos áreas de oportunidad. La justicia restaurativa de alguna manera abona a que la comunidad pueda participar en los procesos, que se puedan dar cuenta de lo que está sucediendo con la persona que está en prisión, pero queda muy corto, o sea, no es suficiente. Me parece que se debe de atender a las personas que van a recibir a las personas privadas de la libertad, saber identificarlos, quiénes son las personas, con quién va a vivir, para poder prepararles a recibirles. Una persona que salió de prisión, recuerdo, me decía, España, salí de prisión, no tenía dinero para el camión, o sea, porque salen sin nada y no avisan, nada más les dan la salida, la noticia y salen, ¿no? Entonces a veces andan pidiendo ahí para el metro, para el taxi, lo que sea, ¿no? Y esta persona dice, llegué a mi casa y abro la puerta y dice, la primera imagen que tengo cuando recién llegué a casa es mi papá fumando marihuana y mi mamá tirada intoxicada. Y dice, venía
con una Biblia, dice, venía con una Biblia, dice, yo ya había aprendido muchas cosas en el centro penitenciario, me había arrepentido, había hecho mucha reflexión sobre lo que había cometido y dice, la tiré. Dijo, esto es la realidad, o sea, esto no me ayuda tanto, entonces esto es mi realidad. Y entonces son cosas fuertes que decimos, bueno, y es que esa persona volvió a recidir, es que es una persona mala, es que no cambia. No es eso, es que hay un contexto que no abona, no ayuda absolutamente nada para que esta persona pueda tomar mejores decisiones. ¿Sí? Me llama la atención que pareciera, y así quisiera aclarar a nuestro auditorio, que este no es un tema exclusivo de abogados. Sí. ¿Qué nos puedes comentar acerca de ese equipo multidisciplinario que participa en estos aspectos y que no solamente implica dar a conocer a una persona que está en un centro penitenciario conceptos como ahora los podemos dar a conocer, sino que aparte de darlos a conocer los ponga en prática y que la persona que se encuentra en un centro penitenciario tenga esa salud mental consolidada para que al enfrentarse a este tipo de situaciones familiares, sociales, y en un contexto pues no trágico ni malo, porque realmente siempre se ha dado, pero de qué manera un equipo multidisciplinario puede participar en fortalecer la salud mental de la persona y en darle las herramientas para que al enfrentarse a esto no decaiga. Al contrario, él logre por su parte aplicar este tipo de conocimientos que adquirió en el centro penitenciario. Así es. Fíjate, Sergio, que de alguna manera quienes estamos en la abogacía hemos tomado un poco de partido en este tema. Sin embargo, creo que quienes son las personas ideales para llevar este tipo de procesos son las personas de psicología. Muy bien. Personas de psicología, trabajo social, incluso personal de criminología, creo que tienen bastantes herramientas. También los abogados y abogadas, creo que todos podemos sumar, pero hay algo muy cierto en lo que dices. No es un tema exclusivo de abogados, no es un tema incluso que necesariamente tengamos que ponerlo en el parámetro legal, digámoslo así. Hay mucho de fondo que tiene que ver con la parte social. Muy bien. Sí, y creo que en la medida que todos conozcamos estos procesos, nos pueden beneficiar. Sí, claro, y que no se trate solamente de mostrar herramientas didácticas que tengan ese efecto placebo en el momento, pero que al terminar la sesión se siga desarrollando ese impacto emocional que pudiera repercutir en la comisión de un delito. Desde luego que eso no se trata de hacer a través de la justicia restaurativa. Y bueno, hablando un poco de eso, me gustaría que nos comentaras acerca de los principales retos y obstáculos para llevar a cabo la justicia restaurativa en nuestro estado. Bien, creo que el principal reto es la socialización de estos temas, por eso te agradezco mucho el espacio para poderlo comentar con la gente, que lo escuchen, que sepan de qué se trata, de que existe la posibilidad de llevar a cabo estos diálogos, porque si no conocemos esto, si seguimos con esta parte de la estigmatización de las personas, poco vamos a ayudar a que ellos alcancen una reinserción social, que quiero que quede claro, no es por un deseo de ayudarles, sino más bien, o sea, sí se les va a ayudar, pero con la finalidad también de ayudar a la sociedad, es decir, en la medida que ellos no delincan, todas y todos ganamos, o sea, si ellos consiguen un trabajo, un empleo, pues qué padre, porque ya a final de cuentas es una persona que va a abonar incluso al tema de impuestos, todo es mejor, o sea, todo va a estar bien encauzado. El tema de estigmatización en Nuevo León es un tema fuerte. Hace poco, Sergio, te comento, salió una persona de prisión, me habla muy entusiasmado, Eli, pues ya salí, voy a empezar a tocar puertas para buscar trabajo, ¿no? Entonces resulta que un día me habla y dice, están todas las puertas cerradas. Dice, no me dan trabajo, no me quieren dejar chambear ni nada. Entonces le apoyamos ahí con una carta de recomendación, hablamos con él y dijimos, mira, acércate con nosotros, vamos a intentar esto, ¿no? Y esa carta de recomendación le ayudó mucho, por fin entra a un trabajo como chofer.
estaba muy contento, estaba ahí como saliendo adelante y todo, dice, ya puedo mandar dinero a la casa, me siento un hombre productivo, decía. Y una ocasión me manda una fotografía donde está ahí en su centro de trabajo, está partiendo un pastel, y me dice, no, mira, Lig, me están festejando y todo eso. Ahí habían pasado 3 o 4 meses aproximadamente. Al quinto, sexto mes me habla llorando que una persona de recursos humanos se mete ahí a las redes sociales y a internet, y pues resulta que sale la información de él, salen los antecedentes penales y todo. En 15 minutos ya tenía su contrato ahí, su liquidación, su cheque, y le dijeron, discúlpenos, pero aquí no puede estar si tiene antecedentes penales. No sirvió que él había recibido bonos de productividad, le habían dado bonos por puntualidad, sus compañeros le apreciaban, se había ganado el cariño de sus compañeros, no sirvió. O sea, pudo más el antecedente penal. Él dice, vengo de 15 años de prisión, sí cometí muchas cosas indebidas, pero fue un proceso de 15 años donde tuve la oportunidad de reflexionar, de cambiar, de aprender cosas para poder salir a trabajar, de enderezar mi vida, porque sabía que estaba mal. Dijo, quiero ya una oportunidad para enderezar. Y dice, y ahora me están cerrando las puertas. Entonces creo que justo lo que dices, como sociedad tenemos también esta obligación de entender los contextos y dar en la medida de lo posible las oportunidades de vida a la gente, ¿no? Que puedan tener acceso a un nuevo trabajo, porque hay una familia que les espera. Y lo peor del caso, Sergio, que me hice, me empiezan a contactar la gente con la que andaba antes, con la que andaba mal, y me dicen, déjate de andar sufriendo, que andas batallando, vente acá con nosotros. Tentaciones. Y volvemos a lo mismo, es esta parte de el contexto. El contexto le favorece más a las personas muchas veces el volver a delinquir que tener una buena oportunidad. Pues sí, híjole, desde luego son aspectos que están plenamente identificados, y me parece que un primer paso para no negarlos, ni sobre todo evitar su actualización. Creo que la justicia restaurativa, considero más bien que la justicia restaurativa puede tener como finalidad revertir en la medida de lo posible este efecto, no solamente en los centros penitenciarios, sino también en recursos humanos de alguna empresa, en alguna institución pública que pueda recibir a personas que han pasado por un proceso que desde luego es complicado, pero que al fin de cuentas trae un efecto positivo no solamente en la persona, sino en el grupo o contexto en el que se desarrolla. Pues vamos avanzando, vamos ya encaminándonos al final de este programa. Antes vamos a hacer una pausa y continuamos con estos temas, y sobre todo los aspectos positivos que se han implementado no solamente en redes, sino tú de manera personal. Yo soy Sergio Guerra, regresamos, estamos en Diálogos Judiciales. Regresamos a Diálogos Judiciales. Estamos a través de la señal de Canal 28 y nos acompaña el doctor Jesús España Lozano, quien nos está platicando sobre la justicia restaurativa en centros penitenciarios. A través de los bloques anteriores hemos estado comentando sobre redes, asociación civil, cuál es su labor, cuál es el impacto positivo que ha tenido en la sociedad y sobre todo en el Estado. También retomamos el tema de la justicia restaurativa y finalmente de qué manera se puede alcanzar la reinserción social. Hemos prácticamente desde un aspecto netamente conceptual abordado estos temas, y nos has dado algunos ejemplos de cómo se desarrollan y sobre todo se ejecutan lo que contiene la justicia restaurativa y sobre todo la reinserción social. Pero centrándonos única y exclusivamente en estos casos, podamos llamarlo de éxito, ¿qué nos puedes platicar de la gente que ha cambiado? Nosotros nos preguntan mucho esto, o sea, que realmente qué tanto vale la pena, o sea, acercarse a los procesos de justicia restaurativa, qué tanto vale la pena, por ejemplo, apoyarles a estas personas
En redes, por ejemplo, hemos realizado donativos para llevar a cabo llevar a las personas privadas de la libertad. Le llevamos, por ejemplo, papel higiénico, artículos de higiene personal, pañales para el penal femenil, etcétera, ¿no? Y muchas personas nos dicen, sí quiero apoyar, pero así como primero platícame si realmente esto ayuda. Entonces nosotros decimos, sí ayuda porque estas personas están carentes de necesidades. Debemos de entender que hay dos maneras de llegar como a esta actividad criminal, digámoslo, ¿no? Por un lado, tenemos que se puede generar por determinados, patrones criminales de las personas, o sea, que una patología criminal, por ejemplo, una persona que es psicópata, sociópata, etcétera. Ya no estamos hablando ahí de un contexto, ¿no? Ya es una situación personal, exactamente. Por otro lado, tenemos el tipo de personas que cometen delitos por su situación de contexto. Personas que nacen en colonias donde el común denominador es la droga, donde el común denominador es el robo, etcétera, y entonces ellos entran a ese rol, ¿no? Oye, es que son personas malas, no, es que son personas que cometen este tipo de acciones porque es lo que conocen. Ellos no conocen el deporte, ellos no conocen la educación, ellos no conocen la cultura, etcétera, ¿no? Sí. No, porque, oye, ¿por qué no van al museo? Es que no le han dado la oportunidad de conocer un museo porque su rol es diferente. Y están también, desde luego, estas personas que cometen delitos de manera ocasional, ¿no? De pronto iban pasando, se descubrió una persona y se le hizo fácil, cometer este robo, esta situación. Pero, ¿qué es lo importante? Que nosotros entendamos que en muchas ocasiones la comisión de delitos proviene de una falta. Hay una falta de necesidad o una carencia ahí, sí, y por ello se ha cometido el delito. Por ejemplo, en los casos de robo, si alguien roba, bueno, va a la cárcel, ¿no? Robó tal cosa. Pero nadie se pregunta si esa persona tenía un trabajo, si tenía empleo, etcétera. Incluso, a lo mejor esa persona robó por un tema de adicciones. ¿Qué quiero decir? Que a lo mejor esa persona estaba buscando consumir determinada droga, pero ya no tenía dinero, entonces salió a delinquir, por ¿no? Necesidad. Ajá, por satisfacer esa necesidad. Entonces, la cárcel, 5 años, 10 años, no le van a resolver su problema. Va a volver a salir, mira, ya volvió a delinquir. Te fijas que te digo que no sirven para nada esas personas y están ahí criticando esto. No es eso, es que nunca se atendió su tema de salud. Nunca se atendió su adicción, nunca se atendió su empleo, nunca se atendió sus capacidades para conseguir un empleo, es decir, nunca terminó la primaria, la secundaria. Entonces, mientras que no se enfoque esta reinserción social en atender las necesidades de estas personas, seguramente van a volver a reincidir, ¿no? Entonces, nosotros decimos, necesitamos apoyar. En la medida que apoyemos como sociedad, las personas pueden cambiar. Nosotros le decimos a estas personas, oye, bueno, dime qué experiencias han tenido, o sea, qué cambian. Sí. Cuando tuvimos un caso de una persona que estuvimos dándole seguimiento y que estuvimos apoyando, la canalizamos en una tienda así de colonia, digamos, ¿no? Una señora le dio la oportunidad y ahí estaba el muchacho atendiendo y todo. Después fuimos a preguntarle que cómo le había ido con ella. Y dice, pues mira, al principio, pues yo veía que pues, el muchacho llegaba temprano, abría todo. Pues después le di la caja, dijo, lleva la caja, yo no la suelto, pero después ya empezaba a hacer mandados y lo dejaba como encargado. Jamás, dice, tengo 1 año con el muchacho, jamás me ha faltado un solo peso. Y entonces vienen como estas preguntas de por qué este muchacho ahora es como muy entregado, muy servicial, dice la señora. No es que haya sido algo mágico o algo así utópico, nada, o sea, es que la persona el muchacho se siente agradecido con la señora. Él nos decía, platicábamos con él, dice, la verdad yo pensé que iba a seguir, nadie me iba a dar chamba. Y ahora que llego y que me dan esta oportunidad a la señora, dice, la señora me trata como su hijo, me dice, y pásale, mijo, y atiéndete, y si ocupas llevarle algo a tu mamá, me deja llevarme a veces cosas, yo se las pago, me apoya. Dice, nunca había tenido un apoyo por parte, al contrario, en la mayoría de las ocasiones siempre eran puertas cerradas, siempre tú no,
Y eso me llevó a delinquir. Dice, yo pude haber tomado otras decisiones, pero dice, fue tan fácil delinquir. A eso me arrojó la misma comunidad. Entonces, cuando esta señora le da la oportunidad, hay una parte donde él se siente agradecido y se siente comprometido con esta mujer. Y entonces dice, jamás me ha faltado dinero. Yo le puedo dejar ahí la caja abierta y no va a faltar dinero porque él está agradecido conmigo. Entonces, fíjate cómo la percepción de las personas que cometen delitos cambia. Cuando salen y son recibidos por una comunidad que le da, bueno, ya estuviste en el centro penitenciario, ahora ponte a trabajar, ponte a chambear aquí para salir Así adelante, ¿no? Para que puedas darle comida a tu familia, etcétera. Qué diferente sería. Pero la realidad es que no, hay una estigmatización, no le den trabajo, no los acepten. Al grado tal, Sergio, por ejemplo, hace poco supimos de un caso de un muchacho que fue una empresa, no digo nombres para no causar polémica, una empresa grande de Nuevo León, le piden la papelería y le dicen los datos de tus padres, él dice que su padre está en el centro penitenciario. Y aún así no lo dejaron. Y lo van para atrás. Y el muchacho dice, bueno, ¿yo qué culpa tengo, no? O sea, mi papá, pues si bien es cierto, cometió delitos, lo que sea, está en la cárcel, está pagando, pero ¿yo qué culpa tengo? Yo quiero salir adelante, yo quiero trabajar, yo quiero ser una persona de éxito. Pues no, la misma sociedad le dice, no, tú no, porque tu papá, o sea, no, tu papá está recluido en un centro penitenciario. Pues creo que estos aspectos negativos desde luego pueden irse revirtiendo y sobre todo que exista ese arropo de la sociedad, porque no todas las personas que salen de un centro penitenciario tienen ese efecto pues de volver a cometer el delito o sobre todo que no salen con la intención de hacerlo. El contexto los consecuenta que lo ejecuten. Híjole, pues nos podemos pasar prácticamente todo un programa hablando de casos de éxito, pero antes de terminar, Jesús, me gustaría que nos comentaras acerca de un libro que escribiste de tu autoría, denominado Dios está en la cárcel. ¿Qué nos puedes decir acerca de su contenido? Okay. Fíjate que ese libro lo escribí en el 2018, más o menos. A mí me tocaba hacer trabajos de sensibilización de justicia restaurativa en el penal del Topo Chico. Pero fue una época muy bonita donde me tocó ver a muchas personas que tenían mucha ilusión de cambiar, mucho deseo genuino realmente decir, sabes que ya no quiero esto para mí, quiero salir adelante, quiero tener una vida productiva afuera y todo esto. Pero lo interesante es que muchas personas que eran de este grupo formaban parte de una iglesia cristiana dentro del penal del Topo Chico. Entonces me invitaron a esa iglesia cristiana a través de una asociación que se llama Sembradores de Esperanza, que son dirigidos por la hermana Yesenia, una hermana que todo el mundo la conoce en los penales y es muy querida. Entonces me lleva a ese grupo de justicia restaurativa, La verdad es que no hacemos esta mezcla de religión ni nada, o sea, lo tenemos muy separado, pero ese grupo sí era un grupo cristiano. Aunque no habláramos del tema, ellos mismos sacaban temas relacionados con la Biblia o sus oraciones, cánticos, etcétera, ¿no? Sí. Entonces me llamaba mucho la atención cómo la intensidad de estas personas respecto a la creencia de Dios era muy fuerte. Incluso me tocaba ver cómo en esa iglesia, bueno, en un salón pequeño ahí del penal del Topo Chico, era algo, o sea, se te enchinaba la piel, ¿no? Era muy, muy impactante, ¿no? Como su manera, su intensidad en que ellos sentían la fe. Entonces, fíjate que cuando hablo de Dios está en la cárcel, hablo de que la fe les ayudó a cambiar, les ayudó a reflexionar, a incluso arrepentirse de los hechos que habían cometido y que a final de cuentas son temas que son, digamos, muy sensibles en otras áreas, ¿no? Por ejemplo, en tema escolar, en tema de gobierno, no hablemos de religión, ¿no? Para no meternos en polémica ni nada. Y lo tenemos muy así, muy aparte, ¿no? Pero en el centro penitenciario no hay tabú. El que quiere va y se acerca a la Biblia, el que quiere va y se acerca a una iglesia cristiana, una iglesia católica, pero no hay reparo, ahí no hay tabú. Ahí el que quiere va y es bienvenido, etc.
Sí. Entonces, me llamaba la atención cómo esto, o sea, es decir, el acercamiento a la fe a través de la Biblia les ayudaba a cambiar. Y acá en la sociedad a veces decir, bueno, tenemos un programa a través de la Biblia, híjole, no. Pero ya sí ha funcionado. Entonces me llamaba la atención cómo estas personas, pues a través del estudio bíblico y todo esto, Sí. se fueron acercando a Dios y fueron cambiando poco a poco su manera de pensar, su manera de actuar, incluso la manera en que se expresaban con sus otros compañeros, pues, lo notabas, o sea, decías, híjole, o sea, esta persona se expresa hasta mejor que un amigo que tengo allá afuera, ¿no? Entonces, pues era muy llamativo. Y tengo la fortuna de tener una cercanía con una de estas personas que sigue allá afuera y ahora tiene ya su Facebook y todo, lo sigo ahí en redes sociales y sigue en el tema, ha cambiado, ha crecido y todo. Y de pronto hablamos ahí por las redes sociales y le felicito. Oye, qué bueno que sigues eso. Ya ha pasado 2 años de su salida, lo sigo que sigue creciendo. Ahora él ya se casó, sigue avanzando en su trayectoria profesional y no, o sea, qué bueno, me da gusto y pues creo que a final de cuentas es algo que es muy importante, le sirvió mucho tener este respaldo para poder cambiar, ¿no? Wow, pues qué interesante que además del trabajo, quizá, además de alguna cuestión didáctica, ya sea música, ya sea teatro, manualidades que realicen dentro del centro penitenciario, también la religión contribuya y sobre todo la fe tenga ese efecto positivo en las personas, no solo dentro, también una vez que salgan del centro penitenciario. Jesús, pues muchísimas gracias. Hemos concluido la plática sobre la justicia restaurativa en centros penitenciarios y pues te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación a este programa. Antes de concluir, me gustaría obsequiarte por parte del Poder Judicial del Estado esta publicación que realizamos entre otras, que nuestro querido auditorio puede consultar y sobre todo descargar. Algunas otras publicaciones están a disposición de ustedes, son públicas y pues tienen contenido muy variado. En esta ocasión es una publicación sobre el Tribunal Supremo de Justicia de Nuevo León desde su instalación hasta nuestros días. Esta la comparto con mucho gusto. Gracias. Y pues reiteramos la invitación a nuestro auditorio para que esté al pendiente de las demás publicaciones que tenemos para ustedes y que son gratuitas desde luego. Bueno, pues con esto terminamos Diálogos Judiciales. Agradezco de nueva cuenta que hayas estado con nosotros, Jesús. Y bueno, también reitero la invitación a nuestro auditorio para que esté al pendiente de las redes sociales del Poder Judicial del Estado y sobre todo de la programación que Diálogos Judiciales tiene para ustedes. Yo soy Sergio Guerra y seguimos, estamos por la señal de Canal 28.